De hecho, ahora mismo los países escandinavos están alertando a toda su población, incluso repartiendo tabillas, diciéndoles que estén preparados para una posible guerra nuclear. Y ojo, que antes de la toma de posesión podían pasar cosas. Y mira lo que acaba de suceder, que no tiene ningún sentido que una administración de salida, que la queda un cuarto de hora por decir algo, que tome una decisión del calado que la ha tomado y con las consecuencias que puede llegar a tener. Pedro Baños es una persona seguida para todo el que conecta con nosotros en este momento, en todo el planeta, escritor, autor intelectual, experto en geopolítica y una autoridad en el análisis de los conflictos militares y bueno, una gran cantidad de obras que son bestsellers y son leídos y consumidos en todo el planeta. Pedro, gracias por aceptar la invitación. Francisco, sabes que tengo un cariño muy especial a la República Dominicana. Precisamente estos días he estado con el embajador Iván Gatón, con vuestro embajador, que está aquí en Madrid. Y además mañana va a asistir a la presentación de mi nuevo libro, que si luego quieres podemos hablar de él, porque además Iván Gatón, el embajador, ha participado en este libro en uno de los apéndices, ha tenido esa gentileza, con lo cual ya vemos que tenemos una relación muy estrecha, o por lo menos yo tengo una relación muy estrecha con la República Dominicana, un país que me quedé enamorado cuando estuve allí con vosotros y especialmente, pues, ¿qué voy a decirte? Contigo, que te portaste tan maravillosamente bien, tanto tú como tu familia, y eso siempre lo tendré en el corazón, Francisco. Muchas gracias, así es. Iván es un académico, intelectual, embajador muy respetado en República Dominicana. Me comentó el gran amigo embajador Marino Berigüete, que también conociste a Marino, que Iván había aportado y había participado en esta nueva obra, que quiero que conversemos también y nos cuentes en primicia de qué se trata en uno de los capítulos. Le comenté anoche también a Luis González, gracias a Luis te conocí y fue el enlace que unió este primer histórico encuentro entre tu persona y la audiencia y todos los dominicanos que formamos parte de tu carrera, los que te seguimos. Así que en buena hora. Pedro, hablemos un poco primero sobre lo que está pasando en Ucrania, la autorización de Estados Unidos para que Ucrania pueda atacar a Rusia con misiles que han sido suministrados por Estados Unidos. ¿Cambia esto la reconfiguración de la guerra ucraniana y Rusia? Putin había dicho justamente que si era atacado territorio ruso, iba a utilizar y estaba ya haciendo los protocolos del lugar para responder con armamento nuclear. Un Donald Trump que emplazó que se acabara la guerra y justamente en una transición prácticamente ya de salida de los demócratas y de Biden se da todo esto. ¿Cuál es tu lectura? Pues una lectura muy preocupante, Francisco. Aquí tenemos una gran inquietud, cualquiera que tenga dos dedos de frente, que sea un poco sensato, porque fíjate, tú has dicho que ha autorizado el que use los misiles. No, es que ayer ya se utilizaron esos misiles golpeando dentro del territorio ruso. Hay que tener en cuenta que ahora mismo Ucrania iba perdiendo la guerra. Es verdad que a Rusia le está costando también muchísimas bajas, pero a un avance lento pero sistemático por parte de Rusia, y Ucrania no podía resistir este golpe que le estaba dando Rusia, ¿no? Entonces, para Ucrania es un movimiento desesperado para tratar de involucrar de una vez por todas, no solo a Estados Unidos, sino a buena parte de Europa, los países que son miembros de la OTAN, pero esto significa llevar a todo un continente, a Europa, a una guerra total. Tenemos que ser conscientes de ello. Y cuando hablamos de guerra total es donde no se descartan, por lo menos, las bombas nucleares tácticas. Es decir, esto es gravísimo. Yo creo que aquí todavía no somos conscientes de lo que eso significa. Aquí todo el mundo se lo está tomando con excesiva alegría, Francisco, pero imagínate lo que significaría desde el punto de vista psicológico que mañana viviéramos en Europa un hongo nuclear, aunque fuera de una explosión de poca potencia, hasta de medio kilotón. Aquí la mitad saldríamos corriendo a pediros, llamaríamos a vuestra puerta de nuestros hermanos hispanoamericanos para ver si nos dejabais que nos refugiáramos allí. Wow. No somos conscientes de la gravedad de lo que esto significa. Han dado un paso, además, absolutamente innecesario, cuando precisamente ya el otro día el Washington Post había filtrado un plan de paz de Donald Trump, que llevaba anunciándolo desde el primer día, que inmediatamente iba a poner en marcha los mecanismos para que se alcanzara una negociación, que es como tiene que acabar la guerra en Ucrania, como han acabado siempre todas las guerras,
y además donde decía que efectivamente pues ponía unas condiciones que entiendo que esas condiciones no le gustarían en absoluto al señor Zelensky, lo entiendo perfectamente, él obviamente tiene que defender los intereses de su país, pero lo importante es que al final se alcance una paz, que deje de la matanza terrible de ucranianos, que se estima que ha desaparecido generación y media o casi 2 generaciones de ucranianos en esta maldita guerra, y por tanto cuando estaban a punto de alcanzar ese acuerdo, o digamos que a la expectativa de que llegara Donald Trump, ya se confirmara como presidente, ya ahora mismo el presidente electo, tomara posesión del cargo a principios de enero del próximo año, pues resulta que Biden, la administración Biden, probablemente ni siquiera Biden vemos que sus capacidades cognitivas cada vez están más mermadas y por tanto, digamos a decir que esa administración, quien de verdad gobierna ahora mismo en Estados Unidos, pues ha lanzado esta idea que nos parece a cualquiera, que como digo, cualquier analista que sea un poco sensato y que no esté vendido a intereses extranjeros, pues entenderá que esto es una locura total y absoluta, Francisco, y que desde luego es tremendamente preocupante para Europa, porque no olvidemos que al final esto se desarrollaría, este escenario de combate absoluto y generalizado, se desarrollaría en Europa, no en otras partes del mundo, en Europa. Así es, pero tendría un impacto global, porque evidentemente, además de las pérdidas humanas, como tú las señalas, toda la estabilidad macroeconómica, todo lo que tiene que ver con los commodities, la logística, los suministros, el petróleo, los combustibles fósiles derivados, todo, porque estamos desde tu punto de vista, estamos a la puerta. ¿Qué tan cerca estaríamos con este nuevo giro de una tercera guerra mundial, Pedro? Se pudiera decir que existe una posibilidad real de que esto que tanto que se había dicho se materialice, y qué tendría que pasar para que se frise esto y se den 2 pasos atrás. Mira, efectivamente, Francisco, es que en cierto modo la guerra está ahí, ¿no? Lo que pasa es que hasta ahora se había limitado a hacer una guerra interpuesta entre estas grandes potencias. Han elegido este escenario ucraniano, como podrían haber elegido otros, o elegirán otros, sea en el Cáucaso o sea en África. Lo elegirán, no tengamos ninguna duda, pero también hay que tener en cuenta que se está realizando una guerra pues, con mecanismos económicos, con mecanismos financieros, a través también de la tecnología. La guerra está ahí, porque está claro que Estados Unidos se ve cada vez más amenazado, y lo que pretendía Trump era recuperar esa influencia que estaba perdiendo, ese poder que estaba perdiendo Estados Unidos, pero a través de la economía, no a través de las guerras, como hasta ahora parecía que era el interés que tenía la administración Biden-Harris. Entonces, esto nos preocupa porque, una vez más, efectivamente, tendrá unas repercusiones mundiales en todos los órdenes, como tú muy bien has descrito, pero al final tú ten en cuenta que la guerra como tal, donde se desarrollaría, sería en el continente europeo, con lo cual es que, de hecho, ahora mismo los países escandinavos están alertando a toda su población, incluso repartiendo tabillas, diciéndoles que estén preparados para una posible guerra nuclear. Es que esto está pasando en Europa. Si ahora mismo cualquiera de tus muchos seguidores lo puede confirmar en las noticias que están saliendo los medios, principalmente los medios escandinavos, pero también en el resto de Europa. Con lo cual, ¿cómo no vamos a estar preocupados? Muchísimo, ¿no? Hay que tener en cuenta que Rusia había dicho que esto sería ya la última línea roja. Es verdad que también había puesto otras líneas rojas que finalmente no ha cumplido, no ha cumplido la amenaza. Una vez que se hubieran superado esas líneas rojas, por ejemplo, pues enviar carros de combate a Ucrania, o enviar aviones de combate como los F-16, pero es cierto que esto ya, claro, estamos dando un paso muy importante, ¿no? No tengamos ninguna duda, porque utilizar ya incluso misiles de largo alcance, misiles estratégicos, con lo tanto, que pueden golpear el corazón de Rusia, incluso que podrían llegar incluso hasta Moscú o San Petersburgo, una gran ciudad. Esto estamos hablando de dar un paso más que significativo. No es solamente enviar carros de combate o aviones de combate a Ucrania, estamos hablando que al final tampoco han tenido ninguna repercusión especial en el contexto de la guerra. Esto estamos hablando de algo mucho más profundo, de algo muchísimo más grave, y veremos a ver cuál va a ser la reacción de Estados Unidos. Perdón, de Rusia, porque evidentemente Rusia tampoco se puede quedar de brazos cruzados. Con lo cual, entre los dos, y además para Rusia, lo ha dicho bien claro, que esto ya es entrar en una guerra directa con Estados Unidos, ya no solamente con Ucrania. Es verdad que desde el principio ha sido una guerra internacional, no ha sido solamente una guerra entre Ucrania y Rusia, pero es que esto lo puede agravar enormemente, y veremos a ver, una vez más, qué otros escenarios probablemente abran, a lo mejor en África,
que ahora mismo también estaba Europa y Estados Unidos en retroceso porque está avanzando muy rápidamente, no solamente China, sino también Rusia, y veremos a ver si no abre otros escenarios, con lo cual al final pues esto nos está complicando absolutamente la vida a todos. Y además lo que hablamos, Francisco, sin necesidad. Cuando ya llegaba Trump y parecía que quería llegar a acuerdos con todos los países para, una vez más, reforzar al final las relaciones comerciales y sobre todo pues, reforzar a Estados Unidos a través de la economía, pero no a través de las guerras que al final no nos benefician a ninguno. Y no olvidemos guerras que siempre sufrimos el pueblo, Francisco, no las élites. Las élites los vimos, los primeros, los ucranianos, hace tiempo que salieron del país, todas las personas que tenían solventes económicamente hablando, y por tanto quien sufre al final las consecuencias pues es el pueblo, que es al final es el que se convierte en carne de cañón. Así es, brillante como siempre tú con estos elementos que tocas, Pedro. Y me llama la atención y quiero saber tu opinión al respecto del tablero geopolítico. Kim Jong-un, de repente un gran aliado de Vladimir Putin, una cercanía que lo ha llevado incluso ya a mandar soldados a Rusia que están incursionando en Ucrania. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, la influencia de China, de Corea, y cómo todo esto pudiera también inclinar la balanza hacia un lado u otro? Porque, como bien lo ha señalado, ya no se está hablando con esto de una guerra que se va a quedar localizada entre Rusia y Ucrania, sino ya directa y abiertamente entre Rusia y Estados Unidos. Los aliados con los que cuenta Vladimir Putin y qué tanta influencia pudiera tener la OTAN también para poder ver cómo se apaciguan las aguas, cuáles serán los próximos pasos. Lo determina todo Estados Unidos y cuál debería ser el rol de esta comunidad internacional aglutinada y dividida entre aliados de Estados Unidos, una gran mayoría, y los aliados de Rusia históricos, China, India, sobre todo como potencias. ¿Qué piensas tú de esto? Mira, es muy interesante, Francisco. Lo primero hay que tener en cuenta que la OTAN es Estados Unidos, es decir, es el que pone la mayor parte del presupuesto y tiene la mayoría de los medios estratégicos y por tanto es el que lleva la batuta. Los demás, sobre todo los países más pequeños, pues te puedes imaginar que no tienen ninguna influencia, simplemente hace por lo que se les manda. No nos vamos a engañar, lo demás sería una hipocresía. Y luego, por otro lado, aquí en Occidente, y muy especialmente en Europa, pues se nos trata de convencer de que Rusia es un país aislado, que no tiene aliados. Y fíjate que recientemente esta cumbre de los BRICS Plus, que se celebró en Kazán, precisamente en Rusia, en Tartastán, y acudieron más de 30 países, y de los cuales había 20 y tantos jefes de Estado y de Gobierno, incluyendo Erdogan. Estamos hablando del presidente de Turquía, que es miembro de la OTAN, para que veamos un poco la situación en la que estamos. Y además también participó incluso el secretario general de Naciones Unidas. Quiere decir que tan aislado no está ni mucho menos. Donde además, efectivamente, al final el resultado fue que se convirtieron los BRICS en plus, porque se unieron, aunque no de una manera como miembro permanente, otros 13 países de 4 continentes, que se dice pronto, ¿no? Con lo cual, evidentemente, hay una parte del mundo que se enfrenta a este otro mundo que podríamos llamar occidental, liderado por Estados Unidos, si es que todavía lo podemos llamar así, y de todas maneras, efectivamente, uno de ellos, de esos países, es China. Porque al final aquí la gran pelea que va a tener Estados Unidos y que tiene es contra China principalmente. Pero es que si hay una guerra en Europa, también le perjudica a China. Porque China ahora mismo, en el caso, por ejemplo, de Alemania, es su principal socio comercial. Con lo cual, ¿qué significa? Que si le quita un mercado que hoy por hoy todavía podemos pagar, veremos a ver hasta cuándo los europeos, a China le perjudicaría enormemente. Al final pensemos que también, porque esto no solamente es lo que muchas veces la impresión directa que podemos tener de las cosas, luego todo lo que existe detrás, ¿no? Que muchas veces es mucho más maquiavélico de lo que nos podíamos imaginar. En el caso de Corea del Norte, también un país muy próximo a China, ha establecido con Rusia un acuerdo de defensa mutua. Esto también es muy importante. Y ahora mismo, efectivamente, lo que está ofreciendo Corea del Norte son soldados, que podríamos llegar a ofrecer muchísimos más, a Rusia. No solamente soldados, sino también, por ejemplo, munición. Que ahora hace falta mucha munición, como nos hace falta en los países de la OTAN, porque se ha acabado prácticamente con toda la munición y, de hecho, no hay ni pólvora. La pólvora está a unos precios desorbitados precisamente por los requerimientos que hacen falta o las exigencias de esta guerra abierta en Ucrania. Con lo cual vemos que el escenario es muy complicado. Como te decía antes, la guerra está ahí, la guerra está servida. De momento se está haciendo en escenarios interpuestos, se está haciendo con instrumentos, sobre todo económicos, porque si atendemos a las conclusiones de esa cumbre de Kazán de los BRICS Plus, vemos que sobre todo son medidas económicas encaminadas a debilitar la fortaleza económica de Estados Unidos.
que todavía la tiene muy grande, por supuesto, pero cada vez es menor, cada vez es menor. Es cierto que tiene esos grandes fondos de inversión, todo lo que queramos, todavía tiene una gran capacidad económica, un gran pulmón económico, pero es precisamente a lo que le quieren atacar, porque si un país deja de ser fuerte económicamente, no puede ser fuerte en nada, en absolutamente nada más. Interesantísimo. Y la pregunta que se hace el ciudadano de a pie, Pedro Baños, es ¿qué gana Estados Unidos con provocar esta guerra, con desde el inicio darle el oxígeno y el convencimiento a Zelensky, que estaba ya debilitado en Ucrania? Todo esto por una discusión de una solicitud de entrar a la OTAN, de un derecho legítimo, aunque todas las acciones condenables de Putin y de Rusia, pero en términos geopolíticos, tener una puerta de entrada a todo ese territorio que pertenecía a la ex Unión Soviética y que el 50% de los ucranianos ya se sienten ser rusos, hablan ruso, y la salida al mar y los puntos estratégicos de los gasoductos, de esta geopolítica del gas, que ya venía discutiéndose durante décadas, y lo único que Putin estaba pidiendo era, es una amenaza y es un acuerdo desde la creación de la OTAN, que ninguno de los países del este entraran a la OTAN, que no solicitaran, y todo esto llevado a un extremo donde la única explicación racional, lógica, es hay una industria guerrerista que al final de cuentas mueve intereses económicos que están dispuestos a tirar a todo un planeta a la basura, a millones de seres humanos, a cementerios, niños, mujeres de todos los tipos, con tal de ellos poder cobrar la factura de préstamos, porque estas armas, estos misiles y toda la asistencia a Ucrania no es un regalo. Entonces, todo esto, Pedro, es tal cual. Es decir, detrás de Biden y de los demócratas y de ese brazo militar estadounidense hay un interés pecuniario que está dispuesto a llevar a Europa y a gran parte del planeta a una guerra sin medir consecuencias. Mira, efectivamente, yo pienso que detrás de cualquier guerra siempre hay intereses económicos. Todas las guerras son multifacéticas, tienen muchas caras, muchas aristas, pero la principal y muchas veces la única es evidentemente los intereses económicos. Piensa que de hecho cuando Estados Unidos dice que le va a enviar otro lote de ayuda económica a Ucrania, en realidad buena parte de ese lote se lo queda la propia industria militar tecnológica de Estados Unidos, que es la que produce esas armas, ¿no? O mantiene o vende piezas de repuesto a los países que están entregando, por ejemplo, esos aviones, esos carros de combate a Ucrania. Claro que sí, por supuesto que hay intereses económicos, Francisco. Pero no solamente eso, tú piensas que al final los seres humanos están todos sometidos a las mismas emociones, a las mismas pasiones, a los mismos pecados capitales, esas ambiciones, el intentar ser el dominante. Y más en este caso que Estados Unidos, es verdad que había sido el dominante desde 1991, absolutamente a capricho, y de repente se encuentra casi de la noche a la mañana con contrincantes que en algunos casos ya las han superado en muchos temas. Evidentemente esto no lo puede permitir. Y cada uno reacciona de una manera diferente. Como estamos comentando, al menos en apariencia, la administración Trump lo que va a hacer es intentar superar ese déficit de poder que estaba sufriendo a través de la economía. Hace muy pocos días, el pasado 1 de octubre, el que era todavía el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, escribió un artículo en Foreign Affairs que describía perfectamente bien, cuál era la situación que está viviendo Estados Unidos y ese declive que está viviendo, y además lo ponía cuáles eran sus principales enemigos, ¿no? Y ponía China, Rusia, Corea del Norte e Irán, que son todos miembros precisamente de los BRICS, ¿no? Y por tanto, le estamos hablando de que lo dice abiertamente, de cómo, además el título del artículo era bien claro, ¿no? Cómo recuperar el poder de Estados Unidos en un nuevo orden, en un nuevo mundo, porque esa es la realidad. El mundo ya existe, es diferente completamente al que conocíamos hasta hace muy poco tiempo. Y por tanto, la preocupación que tienes es máxima. Pero eso tenemos que entender los demás, los países pequeños, los países medianos, tenemos que entender que esto es un problema de Estados Unidos, que tendrá con China y con Rusia, pero que no tiene nada que ver con nosotros, que es lo que yo intento todos los días de contar aquí en España, con todos los disgustos que eso me lleva, decir que esta no es nuestra guerra, será la guerra de Estados Unidos, del imperio que hasta ahora ha sido el imperio dominante,
que es verdad que nos ha arrastrado a los demás a muchas velidades belicistas, pero que no es nuestra guerra, ni muchísimo menos. Lo que tenemos es que adaptarnos, sea República Dominicana, sea España, a este nuevo puzzle geopolítico y ver cómo nosotros podemos vivir en paz y prosperar en nuestro nuevo sistema, en nuestro nuevo orden mundial. Esa es la realidad, Francisco. Y los demás, pues efectivamente, tienen sus problemas particulares y yo entiendo que se sienten amenazados y tratan de arrastrar a todos sus aliados que compartan sus necesidades, que compartan sus preocupaciones, que compartan sus amenazas y que vayan precisamente a las guerras, pero para intereses suyos, no por intereses de los demás. Y eso tenemos que ser muy claros y tenemos que tenerlo, ser plenamente conscientes y tenerlo absolutamente claro, Francisco. Así es, totalmente de acuerdo contigo y con lo planteado. El embajador intelectual, gran amigo nuestro, Marino Berigüete, acá en nuestro programa, en el análisis de la victoria de Trump, hizo un señalamiento. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto de que con Donald Trump la guerra ya tiene fecha de terminarse y que no sería más allá del 20 de enero tomando posesión Trump de 1 o 2 meses para cortar toda esta asistencia, el apoyo y el combustible que le ha inyectado la administración Biden y el Partido Demócrata hasta el día de hoy. ¿Piensas tú que realmente Donald Trump tomará las decisiones llegando al poder en Estados Unidos para terminar la guerra, Pedro, o podría Trump administrarse una vez llegue al poder? Mira, yo coincido con la opinión de nuestro querido embajador y buen amigo, y desde aquí le mandamos un abrazo, porque eso es lo que ha prometido Trump. Y Trump, ya lo vimos en el mandato anterior, era de los pocos políticos que cumplía lo que había prometido. Y en este caso, además, es que es totalmente comprensible. Él es un hombre de negocios, que no significa, fíjate, Francisco, que no vaya a seguir existiendo y a lo mejor agudizada, una guerra económica. De hecho, en Europa se está hablando de que nos va a imponer aranceles, que en algunos casos van a ser muy gravosos, que nos va a quitar industrias que son tradicionales europeas, se van a trasladar a Estados Unidos porque le va a dar ventajas fiscales, le va a ofrecer terrenos, porque al final esa es la clave. Una vez más, todo lo que significa la guerra económica, pero no la guerra de matar gente, para entendernos así, decirlo de una manera sencilla, ¿no? Porque sabe que eso al final no es el camino, porque se llevaría un camino a una escalada cada vez mayor, que efectivamente puede generar incluso en un enfrentamiento nuclear. ¿Y para qué? Estados Unidos, desde el punto de vista de la administración Trump, de la futura administración Trump, dice, a mí lo que me interesa es que Estados Unidos vuelva a ser fuerte también, y para ser fuerte tenemos que, una vez más, reforzar nuestra economía, construir industria en nuestro país, que incluso que venga, lo ha dicho, que incluso que China, ya que vamos a consumir los productos chinos, pues que fabrique China también en Estados Unidos y que por lo menos dé empleo y que paguen aquí impuestos. Eso es lo que va a pretender, evidentemente. Y dejarse de guerras que al final no llevan a ningún puerto, como lo estamos viendo. Al final tuvieron que salir los estadounidenses de malas formas de Afganistán. En Irak le está diciendo que el gobierno iraquí que se vayan de una vez y que cierren todas sus bases. En fin, al final, ¿para qué quieren hacerlo de esa forma? Que sería actuar, una vez más, en otro tipo, en otro formato de enfrentamiento a través de instrumentos económicos. Eso es lo que nos ha prometido y lo que seguramente hará. Esperemos, fíjate bien, que llegue a tomar posesión en enero. Nosotros llevamos avisando a los analistas en los programas en los que yo participo, ojo, que antes de las elecciones podían pasar cosas, y fíjate los intentos de asesinato, y ojo, que antes de la toma de posesión podían pasar cosas, y mira lo que acaba de suceder, que no tiene ningún sentido que una administración de salida, que la queda un cuarto de hora por decir algo, que tome una decisión del calado que la ha tomado y con las consecuencias que puede llegar a tener. Nos da la sensación de que esto es, a los analistas, de que esto es una decisión desesperada de los demócratas, como para decir, tenemos que tener razón hasta el último de nuestros días, pero esto desde luego nos puede causar un perjuicio enorme a todo el mundo, como tú decías, empezando por Europa, pero que al final tendría una onda expansiva que afectaría a todo el mundo. Ojalá llegue Trump, ojalá le dejen actuar de la manera que ha prometido, y mira, que hay un enfrentamiento económico, sí, pero al final la gente no muere en el campo de batalla, ¿sabes? No queda mutilada, no queda herida, no queda destrozada, no destrozas vidas de familias, que eso al final es lo importante, porque por encima de todo, lo que siempre debe primar, Francisco, es la seguridad humana. Lo demás ya nos apañaremos, ya, oye, pues a ver si de verdad reaccionamos en Europa y somos capaces también de hacer frente a esta guerra económica que nos hace mucha falta. El informe Draghi
de hace muy pocos días, que dijo, es que tenemos que ponernos las pilas, por así decirlo de la manera coloquial, en Europa tenemos que hacer grandísimas inversiones, hablaba de más de 800.000 millones de euros, para ver si somos capaces de competir con los otros grandes países, principalmente con Estados Unidos y con China. Pero es un problema que tenemos nosotros, pero eso no mutila a nadie, no le hace a nadie perder los brazos y las piernas y no le hace a nadie perder la vida en el campo de batalla de una manera absolutamente estéril y solamente para beneficio, efectivamente, de estas grandes empresas, de algunos políticos que no tienen ningún pudor en mandar a sus conciudadanos a la guerra. No te preocupes que ellos nos mandan a sus hijos ni a sus familiares. Y eso es lo que tenemos que intentar evitar en la medida de nuestras posibilidades, pues haciendo programas como el tuyo, de concienciar a todos los ciudadanos de que no podemos admitir a políticos belicistas, a políticos que nos quieran llevar a guerras insensatas. Que no significa ser pacifista de una manera tonta, no significa no tener un buen ejército, como vosotros que tenéis que tenerlo, porque tenéis también vuestras amenazas y vuestras preocupaciones, como el otro día nos explicó muy bien el embajador Iván Catón. Significa que tenemos que tener un ejército, primero, en un sistema democrático para ejercer una adecuada disuasión frente a nuestros enemigos actuales y potenciales, y luego para reaccionar para defender los intereses nacionales, no los intereses de otros países ni de otras partes del mundo. Así es, totalmente, y pienso que, y rescato de tu posición, y se ha visto en el recién pasado proceso electoral de Estados Unidos, las sociedades y los pueblos no están comprando las guerras planetarias y estas amenazas inventadas, recreadas de enemigos y de naciones que sin solicitar intervenciones militares, sin apoyar guerras, ha sido siempre una especie de una gran mentira, de un mito que los propios estadounidenses le han dicho a las administraciones demócratas y a otras administraciones republicanas también, porque Donald Trump, y no sé si tú coincides conmigo, no es un representante clásico del republicanismo estadounidense, es un outsider dentro del sistema, y Trump, a regañadientes, ha logrado un éxito en contra de todo el sistema político tradicional estadounidense y le ha comprado el discurso del pueblo estadounidense, y eso es un reflejo también de lo que puede pasar en las sociedades europeas y latinoamericanas, de que no queremos guerra. Queremos que el dinero de los estadounidenses, el dinero de los dominicanos, el dinero de los españoles, de los europeos, se invierta en cada uno de nuestros pueblos. Hay un cambio real con la llegada de Trump, como un mensaje a un nuevo liderazgo de una sociedad que quiere que se deje de lado este tipo de discurso político guerrerista, inservible, que tanto nos ha costado y que tan pocos resultados le ha dado a cada uno de nuestros pueblos. Pedro. Absolutamente, Francisco. Mira, si nos acordamos del debate, el último debate, el debate que tuvieron la señora Kamala Harris y Donald Trump, cuando llega el minuto de oro, Donald Trump le dice a Kamala Harris, usted nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial, yo voy a intentar llevar la paz al mundo. Fíjate, y ese mensaje caló. Como tú bien dices, muchos estadounidenses estaban hartos ya de las guerras, de guerras que al final vemos que le ha pasado en Afganistán, que al final después de 20 años han salido dejando el país en peor situación que cuando llegaron, ¿no? Y al final la gente dice, bueno, ¿pero para qué? O sea, ¿y vamos a llevar a otra guerra para que vayan a morir mis conciudadanos o que vayan a morir mis hijos a una guerra? ¿A qué? ¿A dónde? ¿Para qué? ¿Para vender más gas, efectivamente? ¿O para poderle vender más aviones o más carros de combate? No tenemos ninguna necesidad. Entonces, volvemos a lo mismo, es que lo que necesita Estados Unidos es reforzarse económicamente. Si un país no tiene buena economía, lo demás le da, como digo, le da exactamente igual, porque no va a poder ser nunca una potencia, y mucho menos una superpotencia. Y ese mensaje sí que ha calado en los estadounidenses, además de otros también, por ejemplo, todo lo que afecta a la economía familiar, una economía que ahora mismo pues, está muy resentida, con una inflación prácticamente desconocida en Estados Unidos, pero también el tema de la guerra. Creo que has acertado plenamente, Francisco. ¿Qué parecer tienes de las nominaciones de Trump, del senador Marco Rubio, de una línea muy dura en contra de China, de un aliado de República Dominicana con el tema de la amenaza de Haití, los flujos migratorios? ¿Cómo va a cambiar la política exterior teniendo a un secretario de Estado como Marco Rubio, el primer latino en la historia de Estados Unidos en ocupar esta posición? Pues mira, lo primero, me alegro enormemente de que efectivamente los hispanos, ya sabes que cuando en uno de los mítines Donald Trump pregunta, ¿cómo queréis que os llame? ¿Latinos o hispanos? Y mayoritariamente todos dijeron que hispanos, ¿no? Que creo que nos debemos acostumbrar también a esa expresión, que al final es lo que nos tiene que unir a todos los hispanos.
que sabes que ahora ya hay más de 60 millones de personas en Estados Unidos que hablan español, con mayor o menor grado de fluidez, para que, en cierto modo, estamos hispanizando Estados Unidos. Pero mira, de hecho me contaba vuestro embajador Iván Gatón que hay más de 2 millones de dominicanos viviendo en Estados Unidos, en sitios que nos podía parecer tan poco lógicos teniendo en cuenta el clima que vosotros tenéis, como es Alaska, ¿no? Me decía, por ejemplo, la influencia que han tenido en las votaciones en Pensilvania, por ejemplo, los dominicanos, ¿no? Para que veamos que tenéis un peso muy importante también los dominicanos en Estados Unidos. Pero mira, efectivamente, al final, estos hispanos que cada vez tienen más voz, yo me alegro enormemente que haya un hispano que sea ni más ni menos que secretario de Estado de Estados Unidos, que sabes que el secretario de Estado, aparte de que lleva la política exterior, pues en cierto modo también dirige otras partes de la política interna de Estados Unidos, tiene un peso muy importante, es una figura muy significativa, probablemente después del presidente o el vicepresidente, pues va a ser la persona que más conozcamos todos en todo el mundo por sus viajes permanentes, por sus reuniones, porque va a ser siempre noticia. Es verdad que, al menos en apariencia, va a hacer una oposición importante a todos los países que considera que son de la órbita, digamos, de la extrema izquierda, por decir algo, ¿no? Pues estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Nicaragua, que veremos a ver luego en qué se materializa. Pero también es verdad que el mero hecho de ser hispano, de hablar español, pues probablemente le lleve a entenderse mucho mejor con estos países, alguien que procediera del mundo anglosajón, que fuera un WASP, ¿no? Que a lo mejor no puede entender la mentalidad, las costumbres, la historia de estos pueblos hispanos. Así que esperemos que no sea tanta la tensión como en principio podría llegar a ser, y no olvidemos que en el caso de China, y como te comentaba, parece ser que Trump tiene planes muy revolucionarios para China, en el sentido de decir, mira, no vamos a ganar nada enfrentándonos. Es verdad que ahora mismo hay un déficit comercial que favorece a China con respecto a Estados Unidos. Vamos a ver si la equilibramos, vamos a ver si fábricas estadounidenses que se deslocalizaron en China las relocalizamos en Estados Unidos, e incluso fábricas chinas que fabriquen directamente en Estados Unidos, como te decía antes, y así por lo menos creen empleo y que paguen impuestos en Estados Unidos. Que ojalá fueran esas las soluciones, ojalá, y que haya ese entendimiento, que China inmediatamente dijo, si es lo que nosotros queremos, una coexistencia pacífica por lo menos desde el punto de vista del militar puro, del militar convencional, que como digo, evidentemente la competencia económica y financiera y tecnológica va a seguir existiendo, por supuesto. Así es, Pedro, ojalá que así sea. Nos queda un minutito y no quiero dejar pasar el tema de tu libro. Cuéntanos qué tenemos. Permiso, lo presento. Mira, Geohispanidad, para que veas que tan importante. Y te pongo de su título, precisamente, la potencia hispana en el nuevo orden geopolítico. La potencia hispana en el nuevo orden geopolítico. Como decía, este es un libro, aunque pone Pedro Baños, es un libro colectivo. Y dentro de ese hay 8 apéndices, además de que el prólogo lo hace una maravillosa historiadora, que es Margarita Torres, y uno de los apéndices tuvo la gentileza, la amabilidad y hasta la elegancia de escribirlo, ni más ni menos que vuestro embajador Iván Gatón. Como tú decías, una verdadera eminencia. Mira, hemos grabado un programa en plató, que ahora mismo lo están editando mi equipo, un programa extraordinario, y cuando terminó el programa te voy a decir algo en confianza total, Francisco, y para tus seguidores, le di un abrazo a Iván, wow. Porque dije, Iván, habíamos hecho programas, pero siempre online, aquí ha estado ya en el canal del Coronel, pero nunca en plató, y le dije, eres un comunicador extraordinario, tú no sabes qué programa hizo. Hablamos básicamente de 2 temas, la preocupación que tenéis la República Dominicana con todo el tema de Haití, y luego lo que ha significado la República Dominicana en la historia de América, que me quedé muy impresionado. Pero ¿cómo lo hizo? Mirando a cámara, cómo se dirigía a los espectadores, con qué seriedad, pero al mismo tiempo cómo modulaba todo, o sea, las palabras. Qué orgullo. Bueno, ya te digo, me levanté y le di un abrazo porque no pude resistirme. Qué orgullo, Pedro. Es magnífico, es extraordinario. Súper feliz, desearte todo el éxito del mundo con esta nueva apuesta, felicitar a Iván Gatón, seguido, admirado, querido en República Dominicana, y ahora de tu mano en el canal del Coronel, recomendarle a todos ustedes que busquen a Pedro Baños en YouTube. Pedro, luego coordinaré contigo, tienes una invitación a presentar tu libro aquí de la mano
de la Fundación del Demócrata. Buscaré otras alianzas, coordinaré con Luis González a ver qué tan rápido te podemos tener con algunas conferencias y con la puesta en circulación de GeoHispanidad. Gracias por conectar con nosotros. Espero que muy pronto estemos de regreso en una conversación histórica y de consulta como esta. Nada me complacería más que volver lo antes posible a República Dominicana, compartir momentos entrañables con vosotros, con vuestras familias, y daros un abrazo muy fuerte a todos. Y desde aquí le mando también un abrazo muy fuerte y entrañable a todos tus seguidores, que sé que tienes cientos de miles. Sé que eres una persona muy influyente en República Dominicana, y además ya sabes que también, de modo personal, me tienes totalmente a tu disposición, Francisco. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, un abrazo, Pedro. Bendiciones, gracias por la invitación. A todos ustedes, gracias por estos minutitos extras también a la producción. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos, y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.